Muy buenos días. El día de hoy trataremos de hacer un pequeño resumen de los mensajes a las 7 iglesias. Ojalá que podamos cubrirlas. El tiempo siempre es un problema. Déjeme empezar diciendo que hay quienes, teólogos, creen que el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor representan 7 periodos que ha pasado la iglesia en estos 2000 años. Y ellos ponen, por ejemplo, la primera iglesia de Éfeso, que fue un periodo de tal a tal año. Después la iglesia de Sardis representa un periodo de tal año a tal año. Y así sucesivamente hasta llegar a la Odisea, donde ellos dicen que la iglesia de la Odisea representa el carácter de la iglesia de Jesucristo en su etapa final. Y aunque ciertamente tiene mucha similitud todo esto que dicen, lo digo por si usted lo escucha, quizás ya lo ha escuchado, lo ha leído por ahí. Yo más bien creo que el mensaje a las 7 iglesias representa en esencia los problemas que la iglesia de Jesucristo ha tenido desde el principio hasta hoy en día en la actualidad. Vamos a hacer un pequeño resumen de qué problema tenía cada una de las iglesias y usted se va a dar cuenta que son problemas que hoy en la actualidad existen, que no han dejado de ser, que hasta el día de hoy tenemos esos problemas. Me incluyo yo también. Así que veamos rápidamente, por causa del tiempo, no me da tiempo de leer toda la escritura y poder dar un pequeño resumen. Así que acortaremos tiempo e iremos directamente a iglesia por iglesia. La primera iglesia es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, el problema, si usted nota, esencialmente es que habían dejado su primer amor. Tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. O sea, la prioridad de una iglesia, ¿qué es la prioridad de una iglesia? Esencialmente es el amor a Dios. Porque no importa que hagamos las cosas que hagamos, si no es para glorificar a Dios, amando a Dios, entonces no tiene caso. Hay una parte de la escritura que dice que si Dios no está en la obra, en vano trabajan los edificadores. Así que esencialmente la iglesia de Éfeso había dejado de darle la prioridad a Dios. Todo lo que hacían, lo hacían para ellos. Las obras que hacían, las hacían para ellos y no en amor a Dios. El problema de la primera iglesia es la falta de amor, y dice: vuelve a tu primer amor, vuelve a hacer las cosas que hacías al principio. ¿Cuántos de ustedes, incluyéndome a mí también, cuando recién nos convertimos al evangelio, hacíamos tantas cosas con una pasión, con una determinación? Queríamos estar en todos los eventos, queríamos ayudar, queríamos ser voluntarios para limpiar baños, para cuidar estacionamientos? ¿Cuántas cosas de esas? Y poco a poco como que ese amor va bajando. Así que vuelve a tu primer amor, dale la prioridad a Dios. La segunda iglesia, Esmirna. Una iglesia que en realidad Dios no tiene complaints o problemas, quejas contra ella, pero note, era una iglesia pobre, materialmente, entre comillas, pobre. Ellos se consideraban que eran pobres. Las cosas que hacían, quizás el evangelismo que hacían, era muy mínimo. Hacían pocas cosas, ellos creían, pero para Dios no es poca cosa. El que tú testifiques, el que tú compartas, inclusive hasta un TikTok, un mensaje que tú mandes a la gente hablando del amor de Dios, hablando de la necesidad del arrepentimiento. Hay cosas que parecen pocas, pero para Dios no son pocas, son importantes. A veces nos sentimos limitados en nuestra economía, limitados en nuestras limitaciones, y creemos que no podemos hacer la obra de Dios efectivamente. Pero Jesús le dice a esta iglesia: tú eres pobre
entre comillas, le dice, pero eres rico, porque quien hace la obra en el amor de Jesucristo, no, aunque los recursos no estén en la iglesia, pero si Dios está en la iglesia, si Cristo está en el mensaje, eres una iglesia rica, eres una persona rica. Así que el mensaje a Esmirna también decía, ustedes han sido calumniados por los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Pero su fidelidad sería probada. A uno los meterían a la cárcel, a otros los matarían. Y le decía, pero tú sé fiel hasta la muerte. Así que la iglesia de Esmirna, muy pocos recursos económicos, pero hacían cosas para glorificar a Dios. No hay quejas en esa iglesia. En la iglesia en realidad era una iglesia económicamente muy limitada. Así que vemos en la actualidad hay iglesias muy limitadas, muy pocos recursos, pero no importa, sigue haciendo eso poquito que tú estás haciendo. Si lo haces en la pureza del evangelio, en la pureza de Dios, glorificando el nombre de Jesucristo, sigue trabajando la obra, porque Dios está observando. No digas que eres pobre, eres rico. Diga el pobre, decía Pablo, rico soy. Diga el débil, fuerte soy, porque no hay debilidades en Dios. Amén. La ciudad de Pérgamo, ellos estaban en el centro del huracán, estaban donde estaba la capital de Roma. Dice el mensaje, yo sé dónde tú moras donde está el trono de Satanás, pero te has mantenido fiel. El único problema, fiel en otras cosas, pero tengo pocas cosas contra ti. El problema de la iglesia de Pérgamo era que había falsas doctrinas, la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Jerarquía, querían adueñarse de la iglesia, del pueblo, mucha fornicación. Así que la iglesia de Pérgamo, falsas doctrinas. Hay iglesias que son muy grandes, que tienen muy buenos recursos, pero tienen falsas doctrinas. Arrepiéntete. Si estás en una iglesia que tiene falsas doctrinas, sal de ahí inmediatamente. La iglesia de Tiatira, trabajaban mucho la obra de Dios. Dice, tus obras son mayores las postreras que las primeras. Ellos estaban haciendo muy buen trabajo, haciendo la obra de evangelismo, pero había un problema. Toleraban a aquella mujer que se decía ser profetisa y que tenía el espíritu de la Jezabel, que enseñaba a los siervos de la iglesia a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El problema de la iglesia de Tiatira era la tolerancia al espíritu de la Jezabel, a la fornicación. Hay iglesias que son muy tolerantes a que parejas vivan sin ser casados. No hay problema cómo te encuentre el Señor cuando te encuentra, aunque no estés casado, pero una vez que el Señor viene a tu vida, tienes que empezar a hacer cambios, a arreglar lo que puedas arreglar. Lo que no se puede arreglar, Dios no te va a traer a juicio. Pero si hay algo que tienes que arreglar y no lo has arreglado y ya estás en una iglesia e inclusive ya estás sirviendo, arrepiéntete. Arregla eso que tienes que arreglar para que puedas servir honrosamente a Dios. Así que la iglesia de Tiatira, tolerancia a la fornicación. La iglesia de Sardis, una iglesia de apariencias, una iglesia que aparentaba tener vida. Decía, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Estaba muriendo cada una de las cosas de la iglesia de Sardis. Eran de puras apariencias, una iglesia de apariencias, pero muriendo cada día. Solo unas cuantas personas no habían manchado sus vestiduras. Hay iglesias que aparentan una realidad, que tienen un gran equipo, un gran grupo de alabanza, tienen todos los recursos, pero son iglesias que están muertas. Son iglesias que muy pocas gentes realmente aman a Dios. Así que si tú estás en una de estas iglesias, ojalá que tú seas de ese remanente fiel que no ha manchado sus vestiduras, porque si no tienes más opciones, la única iglesia que está en tu localidad y es una iglesia de apariencias, que tú seas esa persona que dice la Escritura. Tienes unas cuantas personas que no han manchado sus vestiduras y que andarán conmigo y se vestirán, dice la palabra de Dios. La iglesia de Filadelfia, esa es una iglesia que Dios la alaba, le da alabanza. Es una iglesia que realmente era una iglesia muy
pequeña. Dice, tienes poca fuerza, pero no has negado mi nombre. Una iglesia pequeña, pero Dios la alaba para que te des cuenta que no son las mega iglesias, no son las iglesias aquellas que tienen todos los recursos, aquellas iglesias grandísimas donde cada persona, cada que se sube al púlpito, están diciendo, decreta, reclama y cosas similares. No, era una iglesia pequeña con pocas fuerzas, pero era una iglesia que se mantenía fiel. Y le dice el Señor la promesa, yo te guardaré en el día de la prueba o en el día de la tentación. Ojalá que si tú estás en una de esas iglesias, aunque sea pequeñita, no te sientas como, ay, qué pequeña es mi iglesia. Si es una iglesia fiel, para Dios es muy importante y Dios está viendo y Dios te dará alabanza en nombre de Jesús. Por último, la iglesia de la Odisea, una tibieza espiritual. El problema de la iglesia de la Odisea es que tenían todos los recursos, ricos absolutamente, autosuficientes, se creían autosuficientes, no tenemos necesidad de nada. Y le dice el Señor, eres una iglesia desventurada, miserable, pobre, ciega y desnudo. ¿Y sabes qué? Jesús se había quedado afuera. Por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre, yo entraré, me sentaré con él y cenaré con él. Jesús había dejado de ser el mensaje principal de esta iglesia. Una iglesia con todos los recursos económicos, mucho dinero, rica económicamente, pero sin Cristo adentro. Así que el mensaje a la Odisea es la autosuficiente. Tú y yo no podemos ser autosuficientes. Nosotros dependemos de Dios, nosotros dependemos de Cristo, y mientras más dependamos de Cristo, reconoceremos nuestra desgracia, nuestra miseria, que sin Cristo nada podemos hacer. Jesús dice, ustedes separados de mí, nada podéis hacer. Así que el día de hoy culminamos con las 7 iglesias. Ojalá que hayan sido de bendición para tu vida. Medita en ellas, léelas de vez en cuando. El día de mañana iniciamos con algo diferente. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invito este domingo a las 2 de la tarde en la ciudad de Hércules, California, Iglesia de Cristo Betel, Ministerios en Casa. Te daré más información el día de mañana si el tiempo lo permite. Dios te bendiga, Dios te guarde. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por un día más que nos concedes, Señor. Ponemos este día delante de ti. Llévanos a nuestros trabajos con bendición, Señor. Que este mensaje, oh Dios de la gloria, bendiga, fortalezca a quienes lo escuchan de una u otra forma. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a todo aquel, oh Dios de la gloria, que ha decidido establecer en su corazón mantenerse fiel y expectante, oh Dios de la gloria. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.